Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todos, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos juraste a Dios por tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y a las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se hunda. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que nuestra vida se disipe de las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy con el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de ver el lunes anterior una pequeña introducción y ver esos momentos importantes que influyeron tanto en la propagación de la primitiva iglesia, como fue, por ejemplo, la muerte de San Esteban, el primer mártir, como después de la muerte de Esteban, ese grupo que formaban los de Esteban, los helenistas, pues eran perseguidos, y porque fueron perseguidos tuvieron que huir fuera de Jerusalén, y ellos se extendieron fuera de Palestina, y donde iban hacían lo que sabían, que era predicar el Evangelio. Y sabéis que empezaban predicando en las sinagogas, parece que no le hicieron mucho caso, y sucede un hecho trascendental en la vida de la primitiva iglesia, y es que por primera vez se le predica el Evangelio a los griegos, a alguien que no son de la etnia judía, a alguien que no es del pueblo judío. Y eso fue un hecho que parece insignificante, pero que fue trascendental. ¿Por qué? Porque fue el encuentro de la sabiduría del Antiguo y del Nuevo Testamento con la sabiduría y con lo que daba de sí la sabiduría y la filosofía griega. Porque la filosofía griega, aparte de sus dioses y aparte de sus mitos, pues tenía una corriente filosófica que hablaba de un orden y de una causa primera. Entonces, los griegos, cuando oyen que todo ha sido creado por Dios y todo ha sido creado en su sabiduría, pues escuchan y están atentos a la conversión. Y de ahí vino, pues, donde la Iglesia recuperó el lenguaje para luego lo que fue transmitir lo que era toda la profesión de fe, y todo lo que era la fe hebraica, no transmitida a la sabiduría y esto. De hecho, todos los libros fueron traducidos al griego, ya antes habían sido traducidos en esa obra inmensa de la Septuaginta, es decir, de la traducción de los 70, todos los libros de la Biblia en hebreo fueron traducidos al griego. El Nuevo Testamento, fundamentalmente, ya todo fue escrito en griego, parece que menos el Evangelio de Mateo, que se escribió en arameo. Bien, pues decíamos que esos hechos fueron muy importantes y fueron de la primitiva iglesia, el comienzo de la primitiva iglesia. Vamos a empezar a leer el texto y vamos a leer un prólogo que lo mismo, bueno, ya sabéis, dijimos que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas, es decir, el mismo que escribe el tercer Evangelio. Lo sabemos porque él mismo en el libro de los Hechos, veréis ahora, habla de ese primer libro. Y por lo tanto vamos a leer del capítulo 1 los versículos del 1 al 3 de los Hechos de los Apóstoles. En el primer libro, oh Teófilo, trata de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que fui arrebatado a lo alto después de haber dado instrucciones, movido del Espíritu Santo,
a los apóstoles que había elegido, a los cuales, después de su pasión, se presentó vivo, con muchas pruebas evidentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. ¿Veis? Como os decía, lo mismo que hizo en el Evangelio, Lucas, pues también ahora antepone un prólogo y se lo dedica también a Teófilo, un personaje del que no sabemos nada, pero según San Juan Crisóstomo debió ser un personaje real, un personaje ficticio, y por el título que le dan en el Evangelio, que le llama Óptimo Teófilo, este título de óptimo era propio pues, de los gobernadores y de los procónsules. Por lo tanto, es fácil de que este tal Teófilo pues, fuese una persona constituida en autoridad, que tuviera cierta autoridad. Esta práctica de dedicar su obra a un personaje insigne era frecuente en aquella época, por lo tanto no es de extrañar. Pero lo primero que llama la atención en el texto, fijaos, algunas veces casi pasa desapercibido, ¿no? Es de notar la expresión con que Lucas caracteriza la narración del Evangelio, porque dice, en mi primer libro, es decir, en el Evangelio, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Ahí está, ahí es donde quiero llamar la atención, porque, bueno, sabemos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Jesús, a su predicación, antepuso el ejemplo de su vida. Y eso es lo que realmente viene, realmente puede decir algo a los demás. Es decir, que tanto los que estamos destinados a predicar la palabra de Dios, como el cristiano de a pie, que también evangeliza. ¿Cómo evangeliza? Pues con el testimonio de su vida. Es decir, que a nuestra predicación le antepongamos nuestro ejemplo de vida, como dice Lucas que hizo Jesús en el Evangelio, porque si no, de sirvo poco de que yo hable muy bien, pero mis hechos vayan por un lado y mis palabras por otra. Eso no llena, eso la gente no hace creíble mi palabra. Lo que hace creíble mi palabra es el testimonio de mi vida, si yo realmente vivo lo que digo, porque si no ya digo no tiene mucho sentido y ya podría yo hablar miles de lenguas, como dice el esto, que si no doy testimonio con mi vida de lo que digo, pues no serviría de mucho. Bueno, pues ahí tenemos, ¿veis? Lo que Jesús hizo y enseñó. También es de notar la mención que Lucas hace al referirse al Espíritu Santo, las instrucciones que da a sus discípulos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Y dice que esas instrucciones las da movidas por el Espíritu Santo. Pero, ¿veis? Dice el texto, movido por el Espíritu Santo, dio sus instrucciones a los apóstoles que se había elegido. Por lo tanto, Jesús está movido por el Espíritu Santo cuando da las instrucciones y cuando elige a sus apóstoles. Bien, fijaos, durante esos 40 días que les habla del reino de Dios, son sin lugar a dudas unos días trascendentales, de suma trascendencia para la historia de la Iglesia, porque de ahí, de esos 40 días que Jesús está dando las últimas instrucciones a sus apóstoles antes de lanzarle a la conquista del mundo, pues de ahí arrancan montones de tradiciones sobre los sacramentos y sobre otros puntos dogmáticos que la Iglesia siempre ha tenido como inviolables, a pesar de que no se hayan registrado, de que no se nos hayan transmitido por escrito. Fijaos, si Lucas habla de esas instrucciones movido por el Espíritu Santo, pues no hace más que seguir la pauta que siguió en el Evangelio, cuando escribe el Evangelio. Lucas también en su Evangelio destaca siempre la acción del Espíritu Santo en momentos trascendentales o en momentos importantes. Por ejemplo, cuando la concepción de Jesús en la Anunciación a María, leer Lucas 1:35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el niño que nazca será santo y se llamará Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud o el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fijaos, aquí quiero hacer un paréntesis de algo que yo considero muy importante y muy significativo, y quizás algunas veces nos pasa inadvertido, que es el momento en la misa de la epíclesis. ¿Sabéis cuál es el momento de la epíclesis? Justo el momento antes de la consagración, es decir, cuando el sacerdote extiende las manos e invoca al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que con su poder, con el poder del Espíritu Santo, eso que es pan y vino se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pero mirad, hay un gesto que es significativo, muy significativo, porque es un gesto que está relacionado con, que está vinculado al Espíritu Santo, que es cuando el sacerdote va a consagrar y se inclina sobre el pan y el vino. Bueno, pues eso, digo, es un gesto vinculado al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, es ahora el que en el gesto del sacerdote inclinándose sobre el pan y el vino simboliza al Espíritu Santo. Es un símbolo porque está cubriendo con su sombra el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y es una pena que a veces se nos prive de este gesto, porque hay sacerdotes que no consagran con esa inclinación que es tan profunda y tiene tanto significado, ¿no? Cómo cubrir con su sombra el pan y el vino, porque es realmente el sacerdote el que pronuncia la fórmula, pero es el Espíritu Santo quien consagra. Bueno, decía que Lucas en su Evangelio pues destaca siempre esta acción del Espíritu Santo, cuando la concepción de Jesús, cuando la presentación en el templo. Recordad leer Lucas 2, 25, 28. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Veis? Bueno, en la presentación del niño en el templo, que dice: ya puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto al Mesías, ¿no? Han visto al Salvador, pero movido por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Y también, pues cuando la actuación en la vida pública de Cristo se retiró al desierto movido por el Espíritu Santo antes de empezar su vida pública, esos 40 días. En fin, cómo la acción del Espíritu Santo es continua en el Evangelio de Lucas. Vamos a seguir leyendo el texto y seguimos con el capítulo 1. Leemos ahora los versículos del 4 al 8. Comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre que de mí habéis escuchado, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados unos muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Los reunidos le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Bien, dice: y comiendo con ellos, bueno, Jesús estaba resucitado con el cuerpo que tenía, con su propio cuerpo, con el cuerpo que vivió durante su vida pública, pero un cuerpo ya glorioso, no necesitaba de alimento. Pero, como veis, dice, si leéis el texto en Lucas, que nos habla cuando come delante de los discípulos, Lucas 24, 41, 43, dice: ellos no creían de pura alegría. Y para ser más manifiesta su resurrección, Jesús come con sus discípulos.
Lucas 41, 24, 41, 43. No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración le dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió delante de ellos. Dice, ellos no creían de puro gozo. Bueno, pues el comer delante de ellos pues es una prueba realmente clara de que estaba resucitado. Y les da un aviso importante: que no abandonen Jerusalén hasta después de recibir el Espíritu Santo. Fijaos, quería el Señor que esta ciudad, Jerusalén, que era el centro de la teocracia hebrea, de la teocracia judía, pues fuera también el lugar donde se inaugurara oficialmente la Iglesia. Y por eso dice que no se vayan de Jerusalén hasta después de recibir el Espíritu Santo. Y una vez recibido el Espíritu Santo, pues partirán los apóstoles para anunciar el reino de Dios, primero en el resto, en el contorno de Palestina, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Y llaman al Espíritu Santo promesa del Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces había sido prometido el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para los tiempos mesiánicos. Leer en los profetas, por ejemplo en Ezequiel, profeta Ezequiel 36, 26, 27. Es una cita que la habré oído muchas veces y que la conocéis. Yo os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Esa promesa del Espíritu Santo para los tiempos mesiánicos. Leer. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis mandamientos, observando y guardando mis leyes. ¿Veis? Por eso es la promesa del Padre, hecha ya en el Antiguo Testamento para los tiempos del Mesías. También Jesús lo había prometido varias veces durante su vida para después que él se fuese. Leer Juan 14, 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 14. ¿Eh? Juan 14 es Juan 14, 16. 16. No tengo así, San Juan 14, 10. No es la promesa del Espíritu Santo que Sí, yo rogaré al Padre Claro. para que os envíe otro paráclito, para que esté siempre con vosotros. es así. Esa es la promesa que Jesús ha hecho varias veces durante su vida pública de que les enviaría el Espíritu Santo. Y haciendo referencia a una frase del Bautista, dice: Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados unos muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, como sumergidos en el torrente de su gracia y de sus dones. Por eso dice que seréis bautizados en el Espíritu Santo. A la pregunta de los apóstoles de que si era hora, cuando iba a restablecer el reino, pues es interesante hacer notar cómo los apóstoles, después de llevar ya 3 años con Jesús, todavía tenían ese concepto político-mesiánico de la prevalencia de Israel sobre los demás reinos. Así interpretaban ellos lo dicho por los profetas. Leer, o el Salmo, leer por ejemplo el Salmo 2.8. Pídemelo y te daré en herencia las naciones, en posesión los confines del mundo. Claro, pídemelo y te daré en herencia las naciones y en posesión los confines del mundo. Pues aquí interpretaban ellos, los judíos, pues esa prevalencia, ese dominio de Israel sobre los demás pueblos. Y eso pues a pesar de que Jesús en muchas ocasiones les había hablado de la naturaleza espiritual de su reino, de que su reino no era como los reinos de este mundo. ¿Recordáis cuando la madre
de Juan y Santiago, de Santiago y Juan, le pide al Señor que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda, leer Mateo 20, 26, 28. Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande, que sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea servidor de todos. Ese es el reino que predica Cristo, un reino espiritual. El que quiera ser grande, que se haga pequeño, y el que quiera ser primero, sea servidor. Fijaos, pero ellos, los apóstoles tenían aún muy metida esa concepción político-mesiánica. Y fijaos, y eso, que Jesús en el Evangelio, por esta concepción que ellos tenían de lo que podía ser el Mesías, pues llevó muchas veces a usar una máxima prudencia. Recordáis como muchas veces, por ejemplo, cuando la transfiguración en el Señor, en el Tabor, bajando le dijo, no digáis nada de esto a nadie. Es decir, cuando se manifestaba su gloria, cuando se manifestaba como verdadero Mesías, pues siempre procuraba esa suma prudencia, pues ¿para qué? Pues para evitar y provocar levantamientos peligrosos que obstaculizaran pues, la misión del Mesías en la tierra. Luego, solo a la luz del Espíritu Santo, pues acabará de corregir estos prejuicios judíos de los apóstoles, dándoles a conocer la verdadera naturaleza del reino, del Evangelio. De momento, a la pregunta de los apóstoles de que si van a restablecerse el reino, Jesús se contenta con decir que el pleno restablecimiento de ese reino solo le corresponde, es de la sola competencia del Padre. En lo que toca a ellos, una vez recibido el Espíritu Santo, es trabajar por el restablecimiento de ese reino, siendo testigos de los hechos y de las enseñanzas de Jesús. Seguimos. Y vamos a ver el momento que narra Lucas de la ascensión del Señor. Leemos del capítulo 1 de Hechos, los versículos del 9 al 11. ¿En Hechos? Sí. Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos, y una nube les sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él, que se iba, 2 varones con hábitos blancos se les pusieron delante, y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo narra aquí Lucas con un precioso detalle, el hecho trascendental de la ascensión de Jesús al cielo. Parece que la acción fue más bien lenta, ¿no? Porque estaban mirando y contemplando al cielo mientras Jesús se iba. Hay dos varones vestidos blancos, son 2 ángeles que les anuncian que igual que ya han visto ir, le volverán a volver en la majestad de su gloria. Y en cuanto a la nube, parece que el día estaba nublado, ¿no? Porque dice que una nube les hizo desaparecer de su vista, pues será más bien que la nube tiene mucha trascendencia. En el Antiguo Testamento la nube siempre acompañaba las teofanías. Luego, vamos a leer, por ejemplo, leer en Levíticos 16:2. En Levítico está al principio. 16:2. Génesis, Éxodo, Levítico. Dijo Yahvé a Moisés, ¿es eso? Sí. Dijo Yahvé a Moisés: Sí. di a tu hermano Aarón que no entre nunca en el santuario a la parte interior del velo, donde delante del propiciatorio está sobre el arca, no sea que muera, pues yo me muestro en la nube
sobre el propiciatorio. Hay algunas veces que aparecen por ahí palabras que a lo mejor nos suenan un poco raras y no sabemos lo que es. ¿Sabéis lo que es el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa del Arca de la Alianza, donde están los dos querubines con las alas extendidas mirándose. Pues ahí se manifestaba Dios en la nube y hablaba con Moisés y le daba las instrucciones. Y este era el propiciatorio. Bueno, pues como veis, la nube también en el Nuevo Testamento aparece cuando la transfiguración del Señor, en el Tabor. Por lo tanto, es obvio pues que al entrar Jesús en su gloria, aparezca también la nube, que es símbolo de la presencia y de la majestad divina. Luego Jesús se introduce en la nube, es decir, se introduce en su gloria. Los dos personajes con hábito blanco, decimos, son dos ángeles que les anuncian que verán a Jesús reaparecer de nuevo de la misma manera que lo han visto marchar, que ahora desaparece. Es una alusión, sin duda, a la segunda venida de Jesucristo, es decir, a la parusía. Y fijaos, esa segunda venida de Cristo, que los primeros cristianos la esperaban próxima, pensaban que no tardaría mucho en llegar, fue lo que constituyó la suprema expectativa de esta primitiva iglesia y la esperanza que les alentaba y les sostenía en sus trabajos. Leer Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Sí, en la Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, a la señal dada por la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo y los muertos, unidos a Cristo, resucitarán los primeros. Después nosotros, los vivos, los que estemos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes y por los aires al encuentro del Señor. ¿Veis? Pues esta que es la segunda venida de Cristo, el Señor, a toque de trompeta, bajará cubierto en la nube. Pues esa era la esperanza, digo, que sostenía y alentaba a los primeros cristianos. Vamos a ver cuál es el núcleo, el embrión primero de donde arranca la iglesia primitiva, el grupo de los apóstoles. Vamos a leer del capítulo 1, de hecho, los versículos del 12 al 14. ¿Qué capítulo, perdón? El 1, estamos con el capítulo 1. Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón, el celote, y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este. Muy bien. Bueno, ¿veis? Aquí constituyen este núcleo primero de donde arranca la iglesia. Estaban los apóstoles, las mujeres, la madre de Jesús, la Santísima Virgen, y los hermanos de los hermanos de Jesús. Bueno, pues este es el núcleo que, dice, perseveraban unánimes en la oración, en la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús. A los apóstoles digo, primero, en la lista de los apóstoles aparecen los 11, claro, ya Judas no está. Ahora vamos a ver a continuación la elección de Matías, el apóstol que nombran sustituyendo a Judas. Pero solamente una curiosidad, por si acaso alguna vez lo veis y tenerla acceso. Cuando Juan, al principio de su evangelio, nos habla de los primeros apóstoles que Jesús se fue eligiendo, tenemos ahí una relación en la que los dos
primeros son uno y Andrés. Digo uno porque Juan, cuando es él mismo, o dice el que Jesús amaba o al que Jesús quería, no se define a sí mismo como él, como Juan. Pero los dos primeros que dice son Juan y Andrés. Vamos a verlo. Juan 1, 40, 49. Bueno, ya si leemos un poquito antes del 40, seguramente veremos la primera elección. 40. Un poquito antes del 40. 39. O 38. 38. Volvióse Jesús a ellos. No, un poquito antes. Y aquí el Cordero de Dios. El 36 a lo mejor. Bueno, al día siguiente, otra vez hallándose Juan con dos de sus discípulos, fijo la vista en Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Volvióse Jesús a ellos, viéndolo que le seguían, y les dijo: ¿qué buscáis? Dijéronle ellos: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron pues y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día. Sí. Era como la hora 10:00. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan y le siguieron. Dice, era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos. El otro es Juan el evangelista. Sí. Por eso dice, era la hora 10:00, o sea, estaba tan en el momento que sabía hasta la hora en que Jesús era cuando le había dicho, sigue leyendo. Sigue. Encontró él luego a su hermano Simón y le Andrés dijo: encuentra a su hermano Simón. hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Sí. Le condujo a Jesús, que fijando en él la vista dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Continúa. Al otro día, queriendo él salir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo Jesús: sígueme. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: A Natanael. a Natanael, Sí. y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Díjolo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Díjolo Felipe: ven y verás. Vio Jesús a Natanael que venía hacia él. Dijo él: he aquí un verdadero israelita, a quien no hay dolo. Díjelo Natanael: ¿de dónde me conoces? Contestó Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le contestó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Veis? Nos está narrando Juan la elección de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos. Y están Andrés, Juan, Simón, Felipe y Natanael. Este Natanael, si veis luego la relación de los apóstoles en los 4 evangelistas, no aparece nunca. ¿Por qué? Porque este Natanael es Bartolomé. Entonces, en la relación de los apóstoles siempre aparece Bartolomé, pero, digo por una curiosidad para verlo, por si acaso en algún esto aparece como Natanael. Natanael es Bartolomé. Bueno, pues hablamos del grupo ese primero. Lo forman los apóstoles y a los apóstoles acompañaban algunas mujeres. Es decir, las mujeres
que habían acompañado a Jesús durante su vida pública, junto con su madre, con María. Leer Lucas 8, 2, 3. Y algunas mujeres que había curado de espíritus malignos y enfermedades. María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y algunas otras, las cuales le asistían con sus bienes. ¿Ve? Son mujeres que acompañan a Jesús durante su vida pública. Bueno, pues esas mujeres también forman parte de este núcleo, de este embrión primitivo, la Virgen Santísima y los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús? Sabéis que se habla muchas veces de los hermanos de Jesús, incluso algunos quieren, apoyándose en estos hermanos de Jesús, decir que la Virgen tuvo más hijos, porque Jesús tenía más hermanos. Bueno, nosotros ya lo hemos visto muchas veces, creo que está superado, pero bueno, vamos a ver. Aparecen 4 hermanos de Jesús, aparecen varias veces, se habla de los hermanos de Jesús, pero en una ocasión se nos da el nombre de 4 hermanos. Leer Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Veis? Aquí se nos da el nombre de 4 hermanos. No es este carpintero, el hijo de José y de María, y el hermano de Santiago, de José, de Simón y de Judas. Bueno, pues ya veréis cómo al menos 2 de estos 4 que le llaman hermanos son hijos de otra María. Leer en Marcos 15:40. Dice 40. Marcos, estaba buscando. Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos. Están junto a la cruz de Jesús. Y nos habla Marco de las mujeres que estaban junto a la cruz de Jesús. Sigue. Entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Aquí tenemos una María, la madre de Santiago. El libro dice el menor, pero bueno, nos quedamos con el nombre de Santiago y de José. O sea, 2 de esos 4 hermanos que decían de Jesús, vemos que son hijos de otra María. Esta María es María la de Cleofás, que también estaba junto a la cruz de Jesús cuando la pasión del Señor. Por lo tanto, vemos que la cuestión de hermanos en el hebreo era muy corto el lenguaje, o sea, no tenían palabras para definir primos, tíos, sobrinos, y todos los parientes se les denominaba hermanos. Mirad, vamos a ver 2 citas donde se ve con total claridad. Vamos a ver la descendencia de Teraj. Teraj era el padre de Abraham, y Teraj tiene 3 hijos. Leer Génesis 11:27. Con esta cita es suficiente. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, Nahor y Aram. Aram engendró a Lot. ¿Veis? Hasta ahí. Teraj tiene 3 hijos, que son Abraham, Nahor y Naram. Aram tiene un hijo, que es Lot. Luego, Lot y Abraham son tío y sobrino. Abraham es tío de Lot y Lot es sobrino de Abraham. Bueno, pues cuando los 2 están juntos con los ganados y están pastoreando, y ya los ganados crecen muchos y los pastores de uno discutían con los de otro por los pastos, mirad lo que le dice Abraham a su sobrino Lot. Génesis 13:8. Génesis 13:8. Abraham dijo a Lot, que no haya discordias entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
a Él porque somos hermanos. Con toda naturalidad se llaman hermanos parientes, sabemos que son tío y sobrino. Por lo tanto, el que se hable de los hermanos de Jesús nunca quiere decir que sean hijos de María. Son parientes de Jesús. Algunos de estos parientes se habían mostrado incluso hostiles a las enseñanzas de Jesús. Leer en Juan 7:5. Sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él. ¿Veis? Sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él. Parece que algunos de estos parientes de Jesús pues fueron incluso hostiles a la doctrina de Jesús. Pero muchos o algunos otros habrían o cambiado de actitud porque parece que junto con los apóstoles gozaron de una gran autoridad en la primitiva iglesia. Y uno de estos parientes próximos de Jesús es sin duda Santiago, el que hablaba, Santiago el Menor, que es el apóstol, que aparece como el jefe de la iglesia de Jerusalén. Sabéis que Pedro pronto tuvo que huir, después que sale de la cárcel, el texto del Hecho de los Apóstoles, ya lo veremos, dice, se fue hacia otro lugar, ¿no? Y el jefe de la iglesia de Jerusalén es Santiago, Santiago el Menor, no Santiago el Mayor, que es el que estuvo en España, sino Santiago el Menor, el hermano del Señor, lo llaman muchas veces el hermano del Señor, porque era pariente del Señor. Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque son casi menos cuarto y el próximo día continuamos. Hay una cita, perdón, que también aparece, y los 500 hermanos, no sé cuál cita es en el Sí, momento. bueno, pero eso es de... No, ya. Claro, es que los judíos entre sí se llamaban hermanos también, igual que no llamamos hermanos los cristianos. Sí, sí. Entonces esos 500 hermanos, que son los 500... ¿Qué cita es? ¿Cuál es la cita? No la recuerdo. Bueno, total que me tocó con una protestante. Era este tuvo ahí y le digo yo, bueno, vamos a leer, y la leí, pero no me acuerdo tal vez ahora. Le digo yo, bueno, ¿qué mujer ha tenido 500? Aquí aparecen 500 hermanos, pero mujer, dime tú qué mujer puede tener. Claro. Pero ya se quedó callada, ya se quedó así, sin saber. El concepto hermano era muy genérico dentro de Como los gitanos todos que se llaman primos. Claro. Sí, claro, todos son primos. Somos primos. No, y nosotros mismos nos llamamos hermanos entre cristianos. Bueno, pues rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, creída del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban la grandeza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina nuestros espíritus donde haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrevece entre nuestros estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del vencerlo. Él conoce el poder de tu fe y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén. ¿Y qué día?